Esta crisis política, este ciclo de crisis política, tiene fecha precisa de inicio. Empezó el día del año 2016 en que una candidata mala, perdedora, en su primer discurso a la nación, dijo: voy a gobernar desde el Congreso. La declaración tenía hasta tufo golpista, porque ni en la Constitución, ni en la votación que se le había otorgado por parte de la ciudadanía, había el mandato de gobernar desde el Congreso. Pataleta. Y desde entonces hemos venido en esta secuela sucesiva de presidentes, 8 en 10 años, que han generado una estabilidad política en el país. Y el esfuerzo de gobernar desde el Congreso se ha venido realizando paso a paso. Hay que reconocer que esa señora mala perdedora ha tenido éxito en gobernar desde el Congreso y gobierna desde el Congreso. Se ha producido una modificación constitucional de más del 50% de artículos de la Constitución. Han habido en los hechos una especie de asamblea constituyente clandestina que ha modificado lo que ellos decían que era inmodificable. Y en esas modificaciones han hecho dos, desde el punto de vista de la estabilidad política, que es la preocupación de su pregunta, han hecho dos que son muy nocivas. La primera tiene que ver con la alteración del equilibrio de poderes. Se han producido modificaciones de modo tal que se le han retirado al Ejecutivo, a la Presidencia, capacidades, y se han concentrado capacidades no en el Congreso, en una especie de super Senado que va a tener en el diseño, solo en el diseño, va a tener todo el poder. Y por tanto, la tradición constitucional del Perú, que era una tradición de equilibrio de poderes, en donde cada quien tenía capacidades para contrapesar al otro, se ha roto. Y hoy día tenemos una concentración de poder en el Congreso, cuyas consecuencias, si eso sigue avanzando, lo vamos a ver pronto en el futuro. Pero la segunda modificación constitucional que se ha hecho es más grave todavía que la anterior. Se le ha retirado al pueblo, al soberano, su capacidad de tener incidencia directa en transformaciones constitucionales, en modificaciones constitucionales. Y el representante le ha dicho al representado: hasta aquí no más llegas. De aquí en adelante, cualquier cosa que quieras hacer en materia constitucional, tienes que venir conmigo. Es una democracia que levita, que pendula, que está lejana de lo que es el soberano de una democracia, que son los ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro país. Y esto tiene que ser modificado. Y voy a la segunda parte de su pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? Yo, y hablo aquí en primera persona, no solo estoy pidiendo ser elegido presidente de la República, quiero ser presidente de la República y estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones. Yo sé que me miran con sorna porque estoy en las encuestas bajito, ¿no? En el último tiempo ha habido un movimiento importante de jóvenes que yo agradezco en todo el Perú. La juventud, la organización de la juventud del Partido del Buen Gobierno se ha multiplicado en ingresos de jóvenes en las últimas 2 semanas, de un modo para mí alegre por un lado y sorpresivo por otro, pero está ocurriendo. Pero no nos enfocamos en eso, es un momento, un tema que lo iremos viendo en el curso de la conversación. Pero yo le quiero decir algo: estoy pidiendo además el voto para lograr la mayoría del Congreso en la primera vuelta. Los cambios y las transformaciones que se tienen que hacer van a encontrar tales resistencias que si no tenemos un gobierno con poder, va a ser imposible realizarlas. Y un buen gobierno que no tenga mayoría en el Congreso, su primer problema, ¿cuál va a ser? Vacancia. Doblegar ese Congreso. Ese va a ser su primer problema. Y en mi caso, y lo digo aquí delante de mi vicepresidente, de mi compañero de fórmula presidencial, en nuestro caso, si ocurriera un bloqueo del Congreso hacia el gobierno, nosotros presentaríamos en el acta, haríamos todo lo necesario para romperlo, pero si no pudiéramos, presentaríamos en el acta todos nuestras nuevas elecciones. Que la gente decía nuevamente, que entienda la importancia de darle al gobierno, a un buen gobierno, la mayoría en el Congreso. Y miran con descreimiento. Fíjense, lo hemos hecho antes. Belaúnde Terry en el 80 tuvo mayoría en el Congreso
y la logró en la primera vuelta. Alan García en el 85 logró mayoría en el Congreso con una importante votación para sus candidatos, pero en una alianza que construyó muy rápidamente y pudo gobernar con mayoría en el Congreso. Ollanta Humala en su elección casi logra mayoría en el Congreso y con alianzas logró tener un Congreso que respaldaba las acciones del Ejecutivo. Y la mala perdedora logró mayoría absoluta en el Congreso, 73 congresistas, mayoría de la cual no recordamos ni una sola ley que el Perú pueda decir, me dejó esta ley, mira qué bien hizo, ninguna. Entonces no es algo que no hayamos hecho antes. Los peruanos hemos sabido darle poder a un candidato y a un gobierno que quiere respaldar, y nuestra gente lo sabe. Cada vez que voy a hablar sobre estos temas a los barrios, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales, a las regiones, como hoy día estoy con ustedes, la gente me dice un nombre, me dice Bukele. Me dice Bukele. ¿Cómo Bukele? ¿Qué dice cuando dice la gente Bukele? Dice dos cosas. Una, dice sus malos humores. Quiere ver humillados y maltratados a los delincuentes que le han matado a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo. Los quiere ver humillados y maltratados. Su mal humor se expresa a través de ese apellido. Pero dice algo más importante que ese sentimiento es pasajero y efímero. Dice algo más importante. ¿Qué dice? Quiero un presidente que no sea el tonto, que asuma y resuelva. Y un presidente que quiere resolver las cosas tiene que tener mayoría del Congreso en la primera vuelta si hablamos de un presidente con poder en democracia. Por tanto, lo que les estoy pidiendo no es algo que a mí me gustaría. Está en la naturaleza de las cosas y no está resuelto que no sea así. ¿Por qué? Porque depende de la votación de todos nosotros. Todos nosotros con nuestro voto tenemos la posibilidad de decidir por un buen gobierno y darle a ese buen gobierno una mayoría en el Congreso que le permita romper la cantidad de grupos mafiosos que están asociados en el Congreso y en muchas partes del Estado. Estos grupos en el Congreso, ¿qué buscan? ¿Qué negocian cuando negocian con el inquilino precario del Palacio de Gobierno cada vez que aparece un nuevo nombre? ¿Qué negocian? A mí me das salud, a mí me das trabajo, a mí me das producción, a mí me das agricultura. ¿Qué están negociando? ¿Obras para el pueblo peruano? No. Están negociando la ruta más fácil para robar el dinero público. Son corruptos estructurales. Es parte del pacto mercantilista, del modelo mercantilista. Vivimos un modelo mercantilista. ¿En qué consiste ese modelo? De un lado de la mesa, negociantes, lobistas, que buscan generar rentas en el Estado para apropiárselas. Del otro lado de la mesa, políticos corruptos que se venden por 4 reales para entregar las decisiones públicas a esos lobistas y a esos grupos de negociantes. Y lo vemos en todo. Ustedes aquí en Junín tienen mucha experiencia en eso, mucha experiencia. De modo que no tengo que explicarles mucho el asunto. La corrupción en este modelo mercantilista no es una anomalía, no es algo circunstancial, no es algo raro, es el modo en que funciona el sistema.